minutos. Yo simplemente quiero daros las gracias porque es apabullante ver a tantísima gente. Muchas gracias. Gracias siempre a Gran, que son nuestra casa en esta parte de la ciudad, yo diría casi en toda la ciudad. Muchas gracias siempre también de nuevo por la generosidad al acoger nuestras presentaciones. Muchísimas gracias a Luna. Prácticamente voy a repetir el discursito de Barcelona. Gracias siempre a Luna por confiar en la Bella Varsovia. Yo creo que, no sé si es ya el 8º libro, entre poemarios, antologías, etcétera. Yo ya he perdido la cuenta. La verdad es que para mí es muy emocionante como editora hacer este camino con Luna, ir aprendiendo libro a libro, porque además cada libro con Luna es diferente, es un proceso distinto, y yo aprendo muchísimo con ella, y muchísimas gracias también a su, iba a decir presentadoras, pero más que una presentación yo creo que es una gran conversación, tal como está concibiendo Luna estas celebraciones de un amor español. Muchas gracias a Laura Casielles, a Sara Barquinero y a Berta García Zaez por aceptar la propuesta. Es un libro, yo creo que sobre el deseo. Si hubiera que resumir en una fajita, casi es un libro sobre el deseo, sobre los deseos, yo creo, sobre el deseo del cuerpo, también sobre el deseo de la escritura y de la lectura. Cuando estaba leyendo los primeros manuscritos, las primeras versiones, pensaba en que me daba muchas ganas de leer, de saltar a los libros, a las autoras a las que mencionaba. Es un libro que te despierta, te abre el apetito. Que ese podría haber sido otro título quizá posible antes de un amor español. Quizá a lo mejor también sobre esos títulos que fueron saliendo y entrando se puede en algún momento hablar. He descubierto que el primero que le puse fue Vi. ¿Vi? Ah, muy bien. Vale, desde luego la cosa se encauzó. Muchísimas gracias una vez más. Ojalá esta conversación os despierte el apetito por supuesto, de leer Un amor español. Luna estará encantada de firmar luego, hay ejemplares para que lo compréis, etcétera. Pero también, por supuesto, el deseo de leer a Laura, Sara y a Berta y a todas estas autoras con las que va dialogando Luna en los poemas, que os dejo con ellas. Gracias. Bueno, no se llama Vi, gracias a Dios, pero sí, primero se llamó Vi, luego Lirios enloquecidos y luego Un amor español. Decisión que tomé, por cierto, el día que murió Javier Marías. Y ahí dejo. Y ahora os toca a vosotras. Bueno, el modelo de presentación, lo explico un poco, se basa en una presentación que copio totalmente a la escritora mexicana Gabriela Jáuregui. Su libro Feral, que todavía no ha salido en España, está en 6º piso en México, y nos invitó a muchas autoras, coincidiendo con la Feria del Libro de Guadalajara, que veníamos de distintos sitios, nos invitó a reunirnos. Cada una elegía un fragmento que le gustaba de la novela y luego lo comentábamos. Y nos gustó tanto el formato y estuvimos tanto tiempo, también es verdad que allí repartían mezcal, cosa que no hemos hecho aquí, entonces a lo mejor esta también es una gran diferencia. Nos gustó tanto que Alejandra Costamagna, escritora chilena que también estaba allí, dijo: ahora tenemos que hacer todas un feral. Entonces, bueno, en reconocimiento también a nuestras compañeras de allí, pues hagamos un feral entre amigas. Venga, voy a empezar yo. Les estaba diciendo justo antes, y ya casi hemos empezado a debatir, así que quizás es un buen principio, que justo a la vez que leí tu manuscrito, estaba leyendo el libro de Vivian Gornick del fin de la novela de amor. Y en el último ensayo ella como que se quejaba de otra novela que había leído que planteaba como un amor tan puro y tan arrebatador y tan romántico al final, que no se lo creía, que creía que ese tipo de literatura romántica ya estaba pasada de moda y que nadie se podía creer ya hoy en día que la salvación se encontraba en el ser amado. Entonces, quizá porque estaba leyendo eso,
me parecía que tu libro, en cierto modo, planteaba esa cuestión. Porque antes decía Berta que sí que era como un deseo muy desbocado el que se veía aquí, pero yo no sé si veía un amor como promesa tan desbocado. Y bueno, quería sacar ese tema, lo voy a ilustrar con un poemilla. Claro, que a lo mejor lo leo y a la gente le parece muy desbocado, pero a mí como que veía una cosa como de cierta distancia. Dice así: érase una vez, al despertar sola, que fantaseé con nuestro casamiento. Vaya lirio tan carnívoro, el de la heterosexualidad. Pero al despertar sola, no estaba sola, pues guardaba entre las manos el pie blanco de mi hijo, carne de mi carne, molla de flor desnuda. ¿Has pensado en si algún día mi ángel te querrá? Y bueno, quería saber qué pensabais. ¿Qué piensas tú sobre? Joder. Empieza fuerte, madre mía. Sí, también aquí además es que no es solo un amor, aquí se cruzan más amores, ¿no? Es decir, aquí cuando aparece la figura del hijo, que es una figura que está muy presente en general, creo, en mi poesía, pero siempre como desde un lugar, desde una mirada como muy extraña, porque es un personaje al que todavía no entiendo muy bien y no sé cómo retratarlo del todo, pero esa aparición de la figura del hijo también da cuenta, amplía ese amor. De repente no es la narradora sola pensando en su soledad, sino que se da cuenta de que amar a alguien también es inevitablemente introducir más factores en el juego, ¿no? Y por eso la figura del hijo, como ángel también, ¿no? me interesaba ahí. Pero efectivamente la imposibilidad de retratar un amor está ahí y es la respuesta también a todas esas autoras que ya lo han intentado y que no han podido. No sé aquí en este caso si Vivian Gornick habla a lo que ella se refiere, podría incluso, a ver qué pensáis, llevarse también un problema también de los géneros literarios. Porque a mí me da la sensación de que muchas de las autoras que aquí se traen, Hilda Dolittle, Safo, René Vivian, Carmen Conde, etc., los amores también destructivos y locos que han retratado, a mí no me parece que estén desfasados. O sea, a mí me parece que todavía hay mucho por investigar ahí. Me parece que a lo mejor el género poético sí que te permite trabajar esa locura. Total, yo iba a ir por ahí, pero bueno, me gustaría empezar dándote las gracias, Luna, por montar esta juntanza y por hacerlo así, además, ¿no? En modo conversación, además, en una tarde como esta del 7 de marzo, que es un poco como la noche de Reyes para muchas, porque mañana pasan cosas muy mágicas. Yo justo de los muchos hilos de los que se podría tirar para empezar a hablar de este libro, cuando pensaba como qué traer a la conversación, lo que más me parecía era el exceso, la abundancia, ¿no? Es un libro que es como si el pudor hubiera reventado y hubiera reventado el lenguaje, ¿no? Y eso es precisamente lo que no se nos permite hacer, lo que no nos permitimos hacer, lo que nuestra educación sentimental dice que no está bien. Dices en algún momento algo así como que aprendimos a ser de cristal, ¿no? Tiendo a pensar, y esta es una de las preguntas que te quería hacer, que ese atracón de lectura de las poetas sáficas, ¿no? Lleva de algún modo ahí, y una de las preguntas es también cómo haces esa traducción luego al romance en concreto que estás contando, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me interesaba mucho esa idea de cómo, de algún modo, en este tiempo también en el que quizá no es menos cierto que tenemos el mandato de la contención, tenemos el amor racional, la pasión un poco arrinconada, la gestión todo el tiempo, ¿no? De qué modo introducir todo ese exceso y todo ese desborde es también un desajuste que nos hace mucha falta, ¿no? Y voy yo también con un poema para eso, un poco al hilo de lo que decías. Martes Santo, tú tiendes a acumular libros en mis esquinas. Miércoles Santo, yo tiendo a acumular sensiblerías apenas pronunciables, salvo en el verso.
Sí, en contra de la gestión emocional cada vez más, o sea, por favor. Efectivamente, yo creo que también nace un poco de eso, ¿no? Y aquí es un buen ejemplo esa... además, tú y yo hemos compartido muchas lecturas al respecto. Antes hablábamos de que los primeros poemas del libro, que son las cartas, vienen también a su vez de un cuento que escribí para estas antologías de Conchita que tiene sobre el poliamor y todas estas cuestiones, ¿no? Y que hemos escrito las dos en espacios, o sea, en esa colección. Y después de años también saturada un poco de lecturas de cómo hacer las cosas, un poco también el libro de Gornick a mí no me gustó, precisamente porque me parecía también como... Me parecía que daba como demasiadas... O sea, como que imponía también una mirada sobre lo que es el exceso y sobre lo que no lo es, que a mí me molestaba, ¿no? Y yo sí que quería ser excesivísima aquí. Y para poder ser excesivísima, pues sí que devoré a esas autoras, como dice la Contra, en parte también porque me parecía que esos amores sáficos de... Bueno, malamente nosotros en privado lo llamamos nuestras putitas de París, que son estas escritoras que escribían en el París 1900 tal, también es una manera excesiva de llamarlas y me encanta. Y la lectura de estas mujeres, que era excesiva, y de hecho pues había muchos suicidios cometidos en ese grupo de autoras por el exceso, yo creo, de tantas cosas, a mí me llevó a pensar en qué pasaba si agarraba esos códigos y los ponía a la narración de una relación convencional, normal, a distancia de un amor heterosexual, ¿no? Eso me parecía un reto, que sabéis que a mí me gusta hacer cosas en plan, ¿se puede escribir poesía vegetariana? ¿Sí o no? Vamos a probarlo. ¿Se puede escribir poesía masculina? Vamos a probarlo. Pues este era un poco el reto que me llevó a disfrutar de estos excesos y a escribir eso, desde lo excesivo. Sí, yo leo el libro desde ahí, desde el exceso, desde la experimentación de la sensiblería, o sea, la poesía como un género utópico en el que cabe todo y voy a hacer todo y voy a ver qué pasa, ¿no? Pero antes de eso, quería darte las gracias por, de nuevo, como ha dicho Laura, reunirnos, que me encanta estar aquí con vosotras. Y también un poco a nivel introducción, la verdad es que siempre que sacas un libro nuevo, siempre digo, es el mejor libro de Luna Miguel. Pero la verdad es que es cierto, como que cada libro me gusta más y por tener un poco en cuenta de dónde vienes, me parece que El arrecife de las sirenas fue impresionante, fue como un salto increíble y me parece que este todavía más, ¿no? Como que me sorprende, me emociona, me ha encantado. Vale, entonces empezamos por ahí. La verdad es que es difícil ver hasta qué punto uno cuando lee, proyecta y se mete en el libro y ve su vida, etcétera, ¿no? Como es difícil como no caer en la lectura ideológica o incluso autobiográfica, pero bueno, aun a riesgo de hacer eso, la verdad es que yo el libro lo leo desde la contradicción de la voz externa, pero también la voz interna, desde el feminismo, desde la crítica del amor romántico, desde la hiperconsciencia sobre lo tóxico, etcétera, todo esto. Pero luego viene la realidad y de repente hay sentimientos, relaciones despampanantes, descontroladoras, en fin, el enamoramiento, ¿no? Esos primeros años de exceso, ¿no? Entonces me parece que hay como un mandato que es curiosamente tradicional y conservador por un lado, que es el de mujer, cállate, tienes que ser humilde, modesta, etcétera. Es un mandato, pero hay otro mandato que también viene desde nuestra izquierda, que no es exactamente así, pero pareciera que va por ahí de, oye, contrólate, esto es loco, o sea, te estás pasando, esto no es sano, ¿no? Y bueno, lo leo un poco desde la valentía de sentir y también con una altísima conciencia de la desigualdad de género. No sé si ahí yo me equivoco, pero como que veo un yo lírico, no digo que sea tuyo biográfico, pero veo un yo lírico totalmente entregado al amor y a la experimentación, pues
pues erótica y emocional, y un tú lírico poniendo las barreras, ¿no? Entonces tú también tematizas eso, cómo se pone la barrera, que entonces qué hace yo lírico con esos stops que pone el tú lírico, etc. Sí, de hecho los stops también, esas barreras son la propia estructuración de los versos, ¿no? Las barritas que hay en todo el texto son... En Barcelona, Paulina Flores lo veía como barrotes también, como de una cárcel. Alicia Valdés hablaba de las... sí, bueno, del sujeto lacaniano, que no sé cuántos tal, pero también, perdona Alicia, pero es que ella lo dice muy bien y yo muy mal, pero también de repente salieron joder, ahora no me va a salir la palabra, las presas, los pantanos, ¿sabes? Sí, dijiste, y lo de Franco. Es lo de Franco, claro, es que ya solo me sale eso. Entonces se hablaba un poco también de esa contención a partir de la propia forma, ¿no? Del que puede haber algo muy emotivo y muy torrencial que se está diciendo, pero siempre está entrecortado. Y luego también un detalle que me gustaría, no sé si aclarar, porque aquí entra lo biográfico y no, pero una de las obsesiones mías también era cómo se retratan los amores a distancia en el siglo XXI, que hay muchos en general, ¿no? Y además ahora con las redes sociales, etcétera, pues yo conozco muchas relaciones también. Entonces esto también me preocupaba, ¿no? Cómo se narra la distancia, y ya en esa distancia ya es imposible que no haya... es imposible que no haya barritas que contengan el deseo, ¿no? Porque son barritas que en realidad son kilómetros. Y ahí es donde entra también la importancia de lo epistolar para mí. Esas relaciones epistolares del pasado en donde la distancia era lo que avivaba y lo que también definía los amores que se narraban, ¿no? Y que se vivían. Estaba buscando, es que tienes unos versos que dicen eso maravillosamente en 3 versos, pero con todas estas anotaciones no los encuentro igual, que son estos del eso que duele y... no los encuentro. ¿Alguien me ayuda a encontrarlos? Está muy bien contado, que a ratos duele y a ratos... Bueno, los encontraré a lo largo del próximo rato. Otra vez no. Bueno, lo que subiste a las redes el otro día, lo de embriagarse sola, embriagarse con, esa constante, hay una constante soledad y compañía que no sabes muy bien cuándo estás solo el personaje y cuándo está en compañía, ¿no? Y por eso digo que a mí la importancia estética de los poemas era de cómo estaban estructurados a través de esos barrotes, de esa casi cárcel. Era súper importante. Y me parece que eso le daba también un ritmo y una entidad a ciertas palabras, convertir en verso cosas que a lo mejor no deberían ser versos, eso también me interesaba. Y yo que nunca he trabajado la métrica clásica, era también una forma de poder seguir huyendo de una tradición que, por otro lado, aquí el personaje empieza a reclamar también, empieza a necesitar. Tiene que vestirse de tradición y no sabe cómo. No sé qué pienso. Bueno, para empezar, en la tercera parte del poemario, si no recuerdo, te liberas un poco de 3 barrotes, ¿no? Y es quizá la parte más alegre. Ya. Que supongo que es por eso, por lo que decidiste hacerlo. Bueno, no sé, es una pregunta complicada. En cierto modo, sí, no, porque pensaba que me recuerda a cuando tú estás preocupada por algo de tu presente y vas a un pasado biográfico, al propio, en lugar de al ajeno, para encontrar referentes a los que asirte. Sí. Entonces, quizás es una suerte del mismo ejercicio a nivel poético, pero también en tu caso a nivel personal, ¿no? En cierto modo, buscando la forma de amar y de hablar con el ser amado en el presente, necesitas o quieres ver cómo se amaba con el ser amado en el pasado, pero no tanto en tu pasado, sino otras personas. Sin embargo, ya sé que tengo una visión quizá un poco disidente a ellas en lo que se refiere al exceso.
a mí esas estrategias de remontarse al pasado o a lo ya dicho me parecen todo lo contrario a la espontaneidad. ¿Y el exceso no tiene que ver con la espontaneidad? O sea, lo que quiero decir es que si cuando tú estás como completamente arrojada a algo, pues por ejemplo el poema que has leído antes lo dices, no lo escribes luego en tu casa y no necesitas invocar las palabras de Rosa Chacel. No sé, a eso es a lo que me refería con la contención. En este caso yo creo que la contención es la máscara también, ¿no? Es decir, en la primera parte me imagino a mí misma como si fuera Hilda Dulister por allí caminando tal, que justo me compré mi primer libro de Hilda Dulister hace 4 años, un 7 de marzo, con ellas dos en Nueva York, y desde entonces pues ahí ronda, ¿no? Y dicha este aniversario de mierda, perdón, o sea, a mí me importa mucho, pero sé que al resto a lo mejor no. Pero a mí me parece que la concepción también ahí es la máscara del estilo que me quiero imponer mientras escribo cada una de las partes. Creo, no sé, lo mismo esto es muy vago, pero es la única respuesta que puedo darte. No sé si vosotras veis esa contención. A mí eso me engancha con otra cosa que te quería plantear, que me interesa un montón, que me preguntaba también sobre esto de la máscara que estabais diciendo, ¿no? Y me parecía que esta estrategia un poco de la imitación y del juego con la imitación es al final forzar la máscara. O sea, de algún modo hacerse cargo de que siempre los amores los vivimos como relato también, ¿no? Y que ese relato nos lo han contado antes. Y como mucho podemos intentar ser conscientes de qué relato nos estamos contando y convertirnos al menos en un personaje que sepa lo que hace, ¿no? De algún modo me da la sensación de que con esto de ensayar distintas voces, distintas máscaras y forzar esas máscaras, se planteaba la pregunta súper interesante de cómo amaríamos a la misma persona siendo otras personas también, ¿no? O en otros tiempos, en otras realidades o de otras maneras. No sé si esa ficción está también en el juego. Supongo que sí, pero también es como muy meta todo, ¿no? Es decir, yo no siento ningún, de verdad, apego hacia muchas de las cosas que están ahí dichas, precisamente porque me obligué a decirlas, ¿no? Y de hecho no sé ni siquiera si siento comodidad con lo excesivo tampoco. De hecho, por eso está el humor también. Al final, la parte más feliz, yo creo que es feliz también porque quien habla se ríe de sí misma, ¿no? Y puede decir chistes de mierda todo el rato, que son chistes de mierda. Ni boba ni bobarí, ¿sabes? Son chistes de mierda, pero de repente hacen gracia en ese contexto porque es tan excesivo todo que de repente un chiste malo, a lo casi chiquito de la calzada, te pone en la realidad y es como aquí esta tipa está sublimando tantísimo este amorío y de repente todo cae, ¿no? O sea, y esa caída con el humor a mí me servía para escribir. Ya sé que es la parte que menos te gusta. No he dicho eso. No tiene que ver con este libro, pero sí con una cosa que dijiste una vez que me acabo de acordar. Creo que fue en la obra de Ternura y Derrota, y creo que además decías que te lo había dicho Ernesto, decías en un momento algo así como lo mejor que puedes hacer con tus vergüenzas es ponerlas en un libro, así nadie te las puede recriminar. Y yo recuerdo desde la verdad pensar, qué espabilada, pero de verdad, qué espabilada de verdad. Y nada, me he acordado con esto que acabas de decir. Hay muchas vergüenzas desde luego. No, pero es totalmente cierto, no voy a corregir yo a quien dijo esa frase. Me parece súper interesante lo que estás comentando del exceso y si el exceso es una máscara y qué habría detrás de la máscara, etc. Porque como que apunta a la pregunta de qué somos, ¿no? En realidad. Pero bueno, me parece como muy, muy complejo. Pero quería ligar un tema a raíz del humor, de un poquito la ironía, una ironía autoironía súper ligera, a veces de humor absurdo, de humor slapstick, ¿no? Como has dicho, de Chiquito de la Calzada,
etc. Y quería citar una de las cosas que dice una periodista, María Jesús Espinosa de los Monteros, que está en la contraportada. Dice: una de las grandes cualidades de la escritura de Miguel: propone y nunca dicta sentencia, sugiere. Y relaciono mucho como ese humor, ese exceso, esa apertura a la experimentación estética, que también es experimentación emocional, vital, filosófica, como quiera llamarse, con un antidogmatismo, ¿no? Y eso la verdad es que estoy muy de acuerdo con Espinosa de los Monteros, me parece algo muy, muy valioso de tu escritura y quizás en particular de este libro, la verdad, me lo parece. Lo digo por no responder yo todo lo que... Yo destacaría mucho lo del humor también. O sea, yo me he reído un montón con el libro que lo decía antes, o sea, pero es también por esa ruptura de código de la que hablabas antes, ¿no? Y creo que está muy bien explicado, como lo explicabas hace un momento, estamos en esta especie de solemnidad o de superdrama o de intensidad y de pronto algo que está como fuera del lugar, ¿no? Y que en esa ruptura de lo que estás esperando y en esa extrañeza es donde hay también posibilidades. Hay uno de los poemas que a mí más me atraparon y al que volví así más, ¿no? Que es el que yo llamo el del seitán, pero también podría ser llamado el de las flores o el de la tripita. Y todas esas referencias que están ahí rondando, ¿no? Para al final acordarse más de la broma. Entonces yo también quería como celebrarte mucho ese humor y ponerlo un poco en relación con el libro anterior, también con el de poesía masculina, ¿no? Que de algún modo para mí, no sé si tú lo verás así o no, entra un poco en diálogo con este. Y de esto estaba hablando, y así traigo a una amiga más a la conversación, aunque sea en ausencia, con Alba González Sanz, que le entusiasmó mucho el libro también, otra amiga poeta, y ella decía, aparte de decir que Ania no te tendría que haber leído, cosa que, oye, cuidado, decía dos cosas, ¿no? Que las cuento porque eso así la traemos también. Decía que nombras muy bien esa herida y esa grieta y ese mandato de la heterosexualidad, ¿no? Y las estructuras que construye y la manera en la que se vive dentro de eso. Y ella era la que me daba a mí también la pista de ponerlo en diálogo con poesía masculina, ¿no? Y cómo ensayar esas dos voces también construían eso juntas. Sí, de hecho es curioso porque con poesía masculina se entendía muy rápido el título y la ironía del título, pero con un amor español, como hay gente en plan, se ha vuelto facha. Y sí, entonces, como que no se entendía tanto como las posibles ironías ahí sugeridas, ¿no? Y sí que hay una relación absoluta, o sea, de hecho, yo siempre en mi mente escribo por trilogías y para mí esta es la segunda parte de poesía masculina y habrá una segunda parte, o sea, una tercera parte también que seguirá ahondando en la masculinidad. Porque aunque quien habla aquí es la mujer, está retratada esa masculinidad, esa problemática de género a la que tú te referías, ¿no? Y esto también como que me lleva a pensar, por abrir un poco quizá la conversación a las escrituras de todas, me lleva a pensar también en cómo de alguna manera yo creo que todas, pensando en algunas de las cosas que habéis escrito cada una en vuestros géneros y formatos, me da la sensación de que ahora mismo también hay una especie de experimentación o pregunta también sobre cómo retratar lo masculino, nosotras, ¿no? No sé si... Pero ahí hay un micro siendo cogido con... Es algo a lo que, de alguna manera, es a lo que me ha llevado el feminismo, a escribir sobre hombres. O sea, imagínate, o sea, suena así extraño, pero es que lo noto en muchas compañeras también, ¿no? Esa necesidad también de entender al otro, no sé. Sí, me parece que tienes razón y antes de entrar en ese tema totalmente, quería decir que cuando hablamos de ironía en tu libro, en realidad a veces me parece que hay como
postironía, ¿no? Como que es verdad y es mentira, es exceso y es puro artificio y es experimentación poética, pero no es del todo 100% artificio, también hay como una verdad vital. Y no saber qué es una cosa, qué es la otra, dónde empieza lo meta y dónde empieza pues lo táctil, lo que está ahí y no se piensa, me parece muy, muy interesante, no poder captar exactamente cuál es la tesis o algo así, ¿no? Entonces, sobre lo masculino, también me había dado cuenta de eso y la verdad es que aprecio mucho tu capacidad de captar la belleza masculina. Más allá de la psicología, de los estereotipos de género, etc., como que realmente me ha parecido, a pesar de su posible ironía, un ejercicio precioso de sensualidad realmente, ¿no? Y voy a leer uno de los textitos cortitos que me parecía que tenía como espíritu de haiku, como es una imagen, es solamente una imagen y es una imagen como muy explosiva, ¿no? Dice así: contorno de tu mano, estampada contra mi glúteo, revoltijo de bugambillas, quisiera retenerlas. Es un ejemplo entre muchos otros, ¿no? Hay muchos momentos de fijarte en el torso, en la pestaña, y no solamente decir, oh, bello torso, oh, bella pestaña, sino una manera de elaborar literariamente la atracción sexual y la atracción en general por las personas, y en este caso por un cuerpo masculino, que me emociona mucho, me parece muy bonito. Claro, aquí, y es algo que también habla con poesía masculina, mi obsesión por la poesía fálica, que me da la sensación de que hay muy poco falo en la literatura. Bien retratados, o sea, hay muchos, pero como mal retratados. Y yo quiero ser recordada como una poeta fálica. Evidentemente, sí. Y a mí me preocupaba mucho eso, ¿no? En poesía masculina había como... lo fálico era muy infantil porque solo aparecía el pene del narrador cuando era niño y luego el del hijo, pero aquí está en todas partes. Y de hecho muchas veces yo no sé cuántas de todas las flores que aparecen se refieren al cuerpo de la narradora o al cuerpo del amante, ¿no? Nunca lo he... O sea, todavía no lo sé. ¿Quieres decir algo sobre penes? Sí que es cierto que hay un retrato de la masculinidad en poesía masculina y en este libro, pero bueno, no sabría qué decir, no sé cuál de los dos libros me ha gustado más, sobre todo porque poesía masculina me gustó muchísimo, pero quizá este es más original en su retrato masculino, porque en el libro anterior yo veía más bien un relato a través de situaciones de lo masculino, sí, de la vertiente masculina, pero también de unas situaciones que en realidad eran compartidas. Cosa que a lo mejor hay muchos y yo no los he leído, pero es uno de los primeros libros en los que salían, como tú dices, tantos faros en tantos momentos y con tantos detalles y no solo el falo, sino todo lo que lo rodea. Quiero decir que no era una cosa, como tú dices, de mal pintadas, pues quizá mal pintadas porque a veces sí que en la literatura aparece como alguien que tiene una erección y parece como que está suspendida en el aire, pero aquí está todo el cuerpo, toda la situación. Como muchas veces hemos ido retratadas las mujeres, no tanto en poesía también, pero incluso en cosas mucho más banales, incluso en películas, en cualquier cosa. Entonces, no sé, me parece quizá este más atrevido. Sí, bueno, cuando en 2018 publiqué una novela, El funeral de Lolita, y la reseña que hicieron en el Cultural era como, en esta novela hay demasiadas pollas. O sea que ya por digo que ya es marca de la casa el que haya exceso de penes en mi poesía. Pero sí que es verdad que esto también me interesaba mucho, cómo se retrata la belleza masculina, ¿no? Y me ha hecho ilusión que lo digas precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces cuando estaba escribiendo me imaginaba esculturas. Me imaginaba en el Museo Arqueológico de Nápoles paseando y pensando que los poemas que yo quería escribir en realidad deberían estar ahí, ¿no? En la piedra blanca, no sé. Eso me obsesionaba mucho.
la relación también con esas imágenes que no están, no hay esculturas en el poemario, pero yo las veía mientras escribía. Total, creo que se ven un montón y para mí esto tiene toda la relación con el tema del exceso y con el de la ruptura de código, ¿no? Porque creo que efectivamente ese cantar la belleza masculina es algo que las mujeres no han hecho, o no mucho, ¿no? O sea, las mujeres han cantado la belleza de otras mujeres y hay hombres que han cantado la belleza de hombres, pero muy rara vez las mujeres han mirado de ese modo a los hombres y los han dicho de ese modo, porque es que también entra dentro de lo que no está del todo permitido, ¿no? Porque es hay como muchos tabúes rompiéndose ahí, hay una expresión de deseo de una manera que no está como dentro de lo habitual, pero también hay una mirada hacia los hombres que tampoco es la habitual. De todos modos, yo como pensaba dos cosas, yo no hice exactamente esta lectura, aunque la escucho y la veo. Para mí iba más hacia la idealización, y bueno, a lo mejor la estatua también es la idealización, ¿no? Pero por más que se esté hablando como desde la descripción, desde la situación concreta, desde los nombres propios, ¿no? Yo veía más ese tú que no es ninguno, ¿no? Ese tú que es el ideal del amor romántico de alguna manera y por eso digo que conecta también con el exceso y con lo lírico. Eso por un lado. Y por otro, yo lo que veo contado no es tanto la masculinidad como la feminidad o el que sea eso de ser mujeres en una relación con un hombre, ¿no? Y esto es lo que veo que está como súper bien contado. Y de muchas maneras y desde muchas ventanas, ¿no? Hay versos como ese de mi amorosa impaciencia te daba miedo, por supuesto ese poema de las carencias en la veintena, ¿no? Para mí hablas de ti, no hablas del tú masculino. Sí, el tú masculino, ok, está ahí y es aquello de lo que se habla, pero para hablar de cómo nos hemos construido también. Bueno, agradezco esa lectura porque fue muy discutido en Barcelona. Estaban las que decían que el protagonista era el gran otro ausente y las que pensábamos que la protagonista al fin y al cabo sigue siendo la que habla, ¿no? Para mí, por ejemplo, el poema del hijo me pone en ese lugar, vuelve a poner en ese lugar a la narradora, ¿no? Como verdadera protagonista, ¿no? de lo que está sucediendo. Pero claro, ahí está también la trampa, en plan, ¿existe la protagonista si no existe ese gran otro sobre el cual se está construyendo? No sé. El protagonista es la construcción un poco, Ya. ¿no? El propio relato, el aparataje de la medida, no sé. Bueno, y ahí hay un pie fuera, porque el gran otro no es, como has dicho al principio de todo, no un gran otro porque ya está el pie de tu hijo, que además es muy físico. Entonces no se trata de un otro absoluto, sino un montón de pequeños otros. Sí, no sé, volviendo también al género epistolar, porque para mí todo es una carta, también empieza con 10 cartas, pero luego las cartas como se van deformando, siempre hay un tú. Y esto lo debatíamos, es una idea que debatíamos mucho Eudal Espluga y yo cuando hay un podcast que hicimos para Radio Primavera sobre el género epistolar, y a partir de ahí como que nos empezamos a obsesionar un poco con la idea del tú omnipresente, ¿no? Narradores omniscientes y cuáles son los tús omnipresentes en las obras literarias, ¿no? Algo que nos gusta por el cotilleo, pero que también nos gusta para analizar, ¿no? También algunos factores de ciertas obras literarias. Y en ese tú, en Barcelona, allí por ejemplo no se le daba mucha importancia tampoco, ¿no? Era como, siempre se decía eso, ¿no? Que realmente esas cartas podían estar escritas a cualquiera, aunque haya nombres y apellidos. En muchos de los, sobre todo en la segunda parte, hay un nombre constante, ¿no? Que va apareciendo. Pero también me interesaba eso, ¿no? ¿Cuáles son los tús omnipresentes y qué importancia le damos al tú ya en la lectura? Ya pensando ya casi en crítica literaria, más en el después que en el durante.
Y luego, volviendo a eso, lo del género epistolar, no sé qué pensarás tú de esto, porque, por ejemplo, uno de los poemas tuyos más icónicos es tu epístola, que va además seguida de un nombre y un apellido también, ¿no? Y no sé cómo te has sentido tú escribiendo poemas carta. Pues justamente esas epístolas son un poco una excepción en mi escritura, y yo no sé cómo esto dialoga con tu caso, pero esas 3 cartas, de hecho, las escribí para una persona muy concreta, en un momento muy concreto y con un sentimiento vital que yo creo que sí que recogí en la carta de manera estética. Es decir, hay muy poca diferencia entre mi biografía y el texto. Pero eso es realmente raro en lo que yo hago. ¿Y cómo me sentí? No sé, es un poco raro. Me acuerdo que una vez, de hecho, estábamos en un bar, no sé si tú te acuerdas, en Barcelona. Si estábamos en un bar, quizás no me acuerdo. Claro, en alguna Depende. presentación tuya o no sé, no me acuerdo, mía en Barcelona. Y de hecho estaba esta persona que se llama Camille, porque sale en el título. Y una persona me dijo, tú eres Camille. Y se quedó como, what the fuck, ¿sabes? Me has buscado en Google. ¿No? Sí. No sé, es raro. Pero bueno, volviendo a tu caso, otra cosa que me ha gustado mucho es como has cogido el apellido de Ernesto Castro y también le has sacado jugo literario, ¿no? No es totalmente arbitrario, sino que le has dado una continuidad, le has hecho metáfora. Sí, no, yo quería eliminar el nombre. De hecho, en las primeras cartas, en la última de las cartas, aparecía el nombre de Ernesto y lo eliminamos. Y luego también la primera parte no se llamaba el libro de Ezra, se llamaba el libro de Ernesto. Porque por el juego este de cuando Ezra Pound escribe el libro de Hilda para Hilda Dolittle, que además lo publica sin su consentimiento y ella se enfada, bueno, en fin, aquí había consentimiento, creo. Y entonces, pues decidí eliminarlo en la última corrección, yo creo que el libro estaba hasta maquetado cuando decidí cambiarlo y hacer más evidente esa referencia a Ezra y a Ezra Pound y a Hilda Dolittle. En parte también por eso, ¿no? Por lo de los nombres. Esto que cuentas, esta cosa que cuentas de que alguien adivina que esa persona a la que tú escribiste un poema es ese cotilleo en un mundo con el que vivimos de redes sociales, a mí me preocupa mucho, ¿no? Y de hecho, en la última parte, en el último poema, se debate también sobre por qué nos importan más los nombres que a lo que esos nombres nos llevan, ¿no? Y esto es algo que incluso yo misma contradigo, ¿no? Porque me importan mucho los nombres de Ezra Pound y de Hilda Dolittle y saber que tuvieron una relación y estudiar su obra a partir de su relación también, ¿no? Entonces esa contradicción a mí me apetecía también retratarla y por eso dejé el apellido, por la sonoridad, hay muchos cas también en el libro y ese sonido me parecía muy interesante, porque además es un sonido muy poco floral. Y como hay muchos sonidos, claro, o sea, entonces como de repente era como también esa idea de lo masculino me pareció también interesante todos los juegos que proponía. Sí. Bueno, es un leve cambio de tema, pero alojé al final para ver si veía lo que estabas comentando. Lo has llamado un amor español. ¿Tienes algún tipo de reflexión en torno, no a España en general, sino a qué significa traer el lenguaje de otras personas para hablar el amor en otro contexto al contexto español hoy, o era más bien un juego? Es un juego. Tiene que ver en todo el libro hay frasecitas coladas de otras personas, políticos, filósofos, poetas, muchos machos. Las cito a ellas, pero con su nombre, pero a los machos los plagio.
Y esa última parte, ya digo, tenía mucho peso, o sea, para mí fue muy... Es que sí, o sea, el libro yo se lo iba a dedicar a Javier Marías. No, de verdad. De hecho, los últimos 3 versos son para él. Hay una parte en la segunda en donde hablo también de que yo estoy leyendo a Carmen Conde y de repente me doy cuenta de que llevo toda mi vida leyendo a Vicente Alexandre y por qué Vicente Alexandre lo tengo asumido como parte de mi ADN y a Carmen Conde todavía no. Entonces esa pregunta, el amor español me viene un poco de... Va viniendo de ahí, ¿no? Va viniendo de esos referentes, de mi absoluto desconocimiento de la literatura de mujeres españolas del siglo XX y más para atrás ni te cuento. Y ese desconocimiento de repente se me iba, ese amor por las autoras españolas también se me iba mezclando con el concepto de eso, de un amor español. Y al final, cuando muere Javier Marías, con quien yo había empezado poquitos meses antes de su muerte una relación epistolar también, como que me chocó mucho y me dije también a mí misma, aquí algo, o sea, he dejado de leer a algunos machos, solo los leo para copiarlos, para vengarme, y de repente como que sentí mucha ternura por ese hombre muerto, por ese escritor muerto. Releí algunos de sus libros y me gustaba mucho cómo estaba escrito el amor en algunos de sus libros. Su historia de amor también con ¿se llamaba Karma? ¿Su pareja? ¿Carmen? Bueno, su historia de amor y todos los libros últimos suyos dedicados a ella, esa presencia, ese nombre que decía yo que nos fijamos más en los nombres, pues hay ciertos nombres que son los de las parejas de ellos a los que a lo mejor no prestamos tanta atención, ¿no? Como el de esta mujer que ni recuerdo cómo se llama, ¿no? Esta editora. Y no sé, fue por eso también que decidí ponerle ese título, y también porque Elena me dijo que era muchísimo mejor título que Lirios enloquecidos. Pero porque ahí además lo erótico y lo físico, o sea, el lirio enloquecido como una cosa como muy orgiástica, era como más evidente, y de repente un amor español me distanciaba incluso de todo, y era pues mi homenaje también a Javier Marías, ¿no? Y no lo digo de broma, ¿no? Es totalmente cierto. A mí me parece súper relevante eso y una reflexión que también nos cuesta bastante hacer. Pensar en otra cita, ¿no? Dices en un momento, hablas de el gusto en mi historial traidor por haber admirado solo la escritura de los machos, ¿no? De qué manera, y creo que eso engancha mucho con el título de un amor español, de qué manera podemos recuperar cosas también, ¿no? Cosas que hemos amado y cosas de las que hemos aprendido y que están efectivamente en nuestro ADN, cuando hacemos otros aprendizajes que también nos alejan de ello. Hay una última cosa que te quería yo plantear, y ahora que pues hablabas también de la muerte, ¿no? Para mí con el tema de las cartas engancha mucho la escritura de lo que está siendo, de alguna manera. Y hay otro poema en el que dices, ni planes ni recuerdos, solamente la presencia, era el material perfecto para la empresa lírica según Chacel. O sea, esa idea del escribir lo que está pasando, que a mí, por ejemplo, también me obsesiona un montón. Y hay otro poema que no he logrado encontrar porque la mitad de lo que busco no lo encuentro en mis papeles y me paso todo buscando, pero que empiezas diciendo como a ese tú al que hablas, ¿no? Algo así como te equivocaste con mis obsesiones. Decías que eran, y no sé si dices la muerte y el mar o el duelo y el mar, ¿no? La muerte y el mar. Yo sí creo que las obsesiones son también la muerte y el mar. Y lo último que quería también era leer otros de los versos, esos que para mí también son como un poco el tema del libro, cuando dices, tú me preguntaste cuánto iba a durar esto, pero mira el lirio y responde tú. Una flor no se cuestiona cuántos días permanecerá abierta. Si vosotras veis la muerte y el mar también por todas partes, ¿no? No sé qué hora es. Uy, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Qué es la al final? Que es como más grande. Sí. Vale. No,
largo esto, ¿eh? Pues nada, voy a leer y luego si queréis hacer alguna pregunta, pues... Ensoñación a Betilespusis. Es más fácil imaginarse el fin del amor que el fin de los celos. Pues nada, son tus pestañas las que luego se suicidan, porque jamás tu astucia descansa. Es una huelga de láminas morenas, hacia abajo desprendiéndose, hacia el cristal de tu luna redonda, hacia la yema misma de la superstición. Créela, o créeme si con mi huella dactilar contra tu vello la intención es buena. Créela, o confía, que toda luz es pensamiento. Y eran 11 las sílabas, pero eran más las pestañas, todas empañadas, todas cercas como tú. Barbilla múrice, bacteria entre mi lengua y tu prepucio, ni boba ni bogarí. Se nota que has estado leyendo a Joyce, Sofía. Se te nota una miquetina a la Schiller, pero a mi bien no se te nota nada, Sofía, ya no se te nota. Ahora bien, yo sé que tus pestañas se suicidan, porque nunca te detienes a soplarlas. Mucho tiene el que poco desea, o imagina. Qué ansiedad la de tu astucia, flor naranja, círculo inquietante, vello púbico que cae al suelo como pestañas. Dame, por favor, sinónimos para magnífico. Dime, por favor, que aún guardas fe en mi tacto. Ahora bien, ni siquiera eran gotas, solo poros de la piel abiertos, encharcados. ¿Eso cuándo fue? Unas notas leves de sudor esparciendo grasita sobre tu nuca. Ahora bien, y luego besarte por la calle, ¿pero eso cuándo fue? Y luego el carmín contra la lápida, que ¿dónde? Qué amable triángulo amoroso. La tinta que leo, la tinta que escribo, la tinta que es tu nuca mojada cuando te acaricio. Rico, tan bello tú mirándola a ella, tan bella su edad y tan complicada la nuestra. Tan bello tú al aceptar el gemido de otro sobre la cama que hiciste. Rico, ¿escribirás otra vez sobre mi sexo? Decías, pues claro, de eso va lo mío, diré. Tú, atentada reggaetón contra las ventanas, tan bello bailar como quien ama, tan voluminosos los verbos. Besé a A, besaste a B, besé a C, besaste a D, besamos hasta la Z. Rico, ¿existe Aldonza o acaso lesbia? La peña se fija mucho en los nombres propios, decías, pero lo importante es el sentimiento que tales nombres dibujan sobre el poema. Diguesim, la peña es muy cotilla, dímelo tú, di que eres mi amigo, tan bello tú, tan hispano, o acaso rico. Echo de menos adjetivos deliciosos, llegué a creerlo, y si luego me jalean por quererte, eso lo haces muy bien, decías. Te amo bastantito, diré, como una cría, dirán, rico, precaria pero amorosa, venérea por verdadera. Oh, qué rico, me ha parecido que el lenguaje es herramienta humilde, y cuando envidio a mi madre es solo porque está muerta. Me ha parecido que mi idioma no es capaz de señalar todas las cosas ni en todas las direcciones. Me ha parecido que llevo meses sin decirte que te quiero. Me ha parecido y me contengo. Quiero decirlo y me contengo. Suéltalo ya, me obligo y me contengo. Yo pienso, yo fanfarroneo, cásate conmigo. Al final soñé que me daban un premio por escribir una novela de amor español, en la que no aparecían ni humanos, ni animales, ni tan siquiera plantas. Se nota que has estado leyendo a Akhmatova, Sofía. La lección de la poeta rusa es fidelidad literaria, enseñanza que se estampa contra mi obsesión primera, literatura, conversación plural. Cada poco me asalta esa ambición de pasear
sobre géneros inventados, monólogo egoísta, cuento ensayado, epístola florida, el aforismo amoroso. Hasta oiría los nudos del rosal. ¿Y todo eso es por un hombre? Se nota que no escribes sobre él, sino sobre lo que un clavel. Se nota que has desfallecido en las 1000 tumbas de un clavel. Se nota que cuando algo duele es porque otro clavel. ¿O será que toda poeta ama secretamente a un escritor macho? ¿Alguna preguntilla? Para ellas también. Que son sabias. ¿No? Pues mejor. Bueno, damos 2 segundos más y si no, pues nos vamos a tomar cerveza. ¿Quién termina? Pues nada, ¿ya? Pues ok. Pues nada.